Hay un hecho textual que cuando se mira sin filtros, avergüenza a casi toda religión popular obsesionada con pecados sexuales. El Tanaj habla de justicia social con una insistencia martillante, repetida, estructural, y lo hace con mandatos explícitos, con sanciones, con narrativas, con denuncias proféticas y con literatura sapiencial. Mientras que muchas de las categorías sexuales que la cultura popular predica como núcleo bíblico, entre comillas, ni siquiera aparecen como mandamientos universales para las naciones. O si es que aparecen en marcos particulares o se han inflado por traducciones doctrinales posteriores completamente falsas y manipuladoras. En cambio, lo que sí domina en la Torá, Nevim y Ketuvim con mucha fuerza y que no admite manipulación es el bloque que vamos a analizar en este módulo 13. Mishpat, justicia y ordenanza; Sedaká, que es justicia, caridad; Emet, que es verdad; honestidad en las balanzas; prohibición del fraude; obligación de pagar el salario; prohibición de oprimir al débil; la defensa del ger, el residente integrado a la sociedad israelita; y la protección del yatom, del huérfano, y de la almaná, la viuda. Y aquí está el punto metodológico que este curso debe subrayar con fuego. Si alguien dice que lo bíblico es principalmente no forniques, no seas X, no veas Y, está leyendo no el Tanaj, sino una catequesis sexualizada. El Tanaj, por el contrario, está obsesionado en el sentido santo con la justicia económica y la justicia social. Y no por casualidad, porque el Tanaj entiende que la idolatría más peligrosa no siempre es una estatua, un escapulario o una cruz. Es un mercado sin ética, es un tribunal vendido, un tribunal corrupto, es una comunidad que reza mientras roba, una comunidad hipócrita, es un culto que canta mientras explota al débil. Eso es lo verdaderamente peligroso. Esa es la idolatría real del Tanaj, que el Tanaj expone: convertir el poder en un dios y luego sacrificar al pobre. La Torá legisla justicia con un nivel de concreción que desmantela cualquier intento de reducir la ética a piedad nada más. No se limita a decir sean buenos. Dice cómo se roba, cómo se miente, cómo se oprime y cómo se engaña para que aprendan a identificarlo. En Vaikra capítulo 19, un capítulo que funciona como concentración de ética social, la Torá prohíbe robar, dice Lo tignov, no robarás, prohíbe negar y mentir, prohíbe jurar falsamente por el nombre, ordena no retener el salario del jornalero hasta la mañana, prohíbe maldecir al sordo y poner tropiezo ante el ciego, prohíbe hacer injusticia en el juicio, prohíbe favorecer al pobre por sentimentalismo o al grande por temor a su poder, manda amar al prójimo y prohíbe la venganza y el rencor. Observen la naturaleza del texto, queridos alumnos. No es mística abstracta, es la regulación de lo cotidiano. La Torá sabe que la mayoría de la maldad humana no ocurre en ceremonias, ocurre en transacciones, en contratos, en tribunales, en salarios, en la forma en que el fuerte trata al débil. Por eso legisla ahí justamente, y la frase que aparece como sello ético es devastadora. Yaretá me Elokeija, temerás a tu Elohim. Se inserta precisamente en lugares donde no hay testigos humanos. Cuando puedes maldecir a un sordo que no te oye, cuando puedes poner tropiezo al ciego que no te ve, cuando puedes retener el salario de tus trabajadores con excusas. El Tanaj es psicológicamente brillante. Coloca el temor a Hashem no en un ritual, sino en una ética completamente invisible. Te dice lo que revela
Si temes a Hashem, no es cómo cantas, sino qué haces cuando el otro no puede defenderse. Está hablando directamente hacia la justicia que tú ejerces. La Torá insiste también en las balanzas y en las medidas, porque entiende algo que las sociedades modernas también saben, pero muchas veces callan, y a veces también se les olvida. El fraude económico no es pecado pequeño, es una violencia lenta. En el Sefer Vaikra, capítulo 19, versos 35 al 36, se prohíbe la injusticia en midá, en las medidas, en mishkal, en el peso, y en mesurá, en la medición. Y se manda tener moznei tzedek, balanzas de justicia, avnei tzedek, pesas justas, eifat tzedek, medidas justas, anclándolo con la fórmula que vuelve legal el universo. Ani Hashem Elokeichem, asher hotzeti etchen me'aretz Mitzrayim. Yo soy Hashem, su Elohim, que lo saqué de Mitzrayim. Es decir, la ética comercial no es un añadido secular, es memoria del Éxodo. ¿Y por qué? Porque Egipto representa la opresión sistemática. Si Israel reproduce opresión en el mercado, traiciona su liberación. La Torá convierte la balanza en un altar. Allí se decide si la nación liberada vive como liberada o se convirtió en un nuevo faraón. El Sefer Devarim intensifica con dureza sin adornos. Prohíbe tener en la bolsa piedra y piedra, aven va aven, es decir, dos pesas, una para comprar y otra para vender. Y declara que quien hace eso es to'evá, abominación para Hashem. Sefer Devarim capítulo 25 del verso 13 al 16. Ese detalle es crucial para desmontar otra catequesis popular. To'evá se usa muchas veces como palabra sexualizada para condenar ciertos actos sexuales como si fuera el núcleo moral del Tanaj. Se presenta para las personas homosexuales. Pero aquí en el Tanaj se le llama to'evá al fraude comercial. La Torá te está gritando, el engaño económico es abominación. ¿Y por qué? Porque destruye la confianza social, destruye al tejido mismo y devora al pobre. Y la Torá además conecta la honestidad con arejut yamim, con largura de días en la tierra. La justicia económica sostiene a la nación, porque el fraude en su contrariedad la pudre a la nación que realiza las injusticias económicas. Y esto no es ningún moralismo, es sociología sagrada. El salario del jornalero es otro punto donde la Torá revela su prioridad. No retendrás el salario del asalariado contigo hasta la mañana, dice el Sefer Vaikra capítulo 19, verso 13. Y en su día le darás su salario y no se pondrá el sol sobre ello, porque él es pobre y su alma lo anhela, dice el Sefer Devarim también, capítulo 24, verso 15. Observen el nivel de empatía textual que tiene la Torá. Su alma lo anhela. La Torá entiende la psicología del pobre. El pobre vive al día. Retener el salario no es un detalle administrativo nada más, es asfixia. Por eso la Torá lo legisla con fuerza y lo enmarca como cuestión moral. Y añade una amenaza jurídica. Si el pobre clama a Hashem, eso será pecado para ti. Es decir, Hashem se pone del lado del jornalero, del trabajador. La Torá no idolatra al empleador, idolatra la justicia y denuncia la injusticia de retener su salario. En un mundo donde el fuerte puede retrasar los pagos por su conveniencia, jinetear se le conoce en México, que es mover el dinero de una persona para obtener beneficio, retrasando el pago de la persona que es su trabajador, la Torá impone un límite. El tiempo del dinero no domina el tiempo del hambre. El siguiente punto es la prohibición de oná,
la opresión, el agravio y el abuso. Aparece en varios registros. En el Sefer Shemot, capítulo 22, se manda no oprimir al ger y se recuerda, porque ustedes fueron gerim en la tierra de Mitzraim. Se prohíbe afligir a la viuda y también al huérfano. Y se advierte que si claman por una aflicción que tú le hagas, Hashem escuchará y entonces habrá juicio. Esto es impresionante, porque la Torá presenta a Hashem como defensor legal del vulnerable. La religión popular puede obsesionarse con pecados privados. Claro que sí, pueden hacerlo porque son mentiras. Pero el Tanaj verdadero y las personas que siguen al Tanaj y aprenden de él, se obsesionan con la estructura del abuso. Y la razón vuelve a ser una memoria histórica. El pueblo fue oprimido y ahora debe construir una sociedad donde el vulnerable no sea triturado como ellos fueron en la antigüedad. La ética social se vuelve una identidad nacional. Los profetas, por su parte, convierten este bloque en el centro de su fuego. El Neví Yeshayahu denuncia manos llenas de sangre y entonces exige buscar mishpat, corregir al opresor, hacer justicia al huérfano y defender a la viuda en su Sefer Yeshayahu capítulo 1. El profeta Amós acusa a quienes venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias y denuncia las balanzas fraudulentas y la explotación en el Sefer Amós capítulo 2 y capítulo 8. En Mijá se grita contra quienes arrancan la piel del pueblo, es decir, contra la élite que devora al débil, y en su síntesis moral declara que lo que Hashem exige es hacer mishpat, amar gesed, la bondad leal y caminar humildemente. Esto en Mijá capítulo 6 verso 8. En Yirmiyahu, Sefer Yirmiyahu, se acusa a los tribunales corruptos y también la explotación, y se declara que el conocimiento de Hashem se manifiesta en defender al pobre y al necesitado. Sefer Yirmiyahu, capítulo 22. Con Yehezkel, el profeta Yehezkel enumera pecados sociales, como por ejemplo la extorsión, la opresión, la usura, el derramamiento de sangre, y lo pone en el centro del juicio. Sefer Yehezkel, capítulo 22. Y aquí aparece un dato esencial. Cuando los profetas hablan de Sodoma, lo que enfatizan siempre no es una obsesión sexual que se ha transmitido a lo largo de la catequesis popular y las religiones imperantes. Lo que se enfatiza es la arrogancia, la soberbia, la abundancia sin humildad, la abundancia sin ayudar al pobre, la abominación social y la injusticia. Esto lo pueden encontrar en el Sefer Yehezkel, capítulo 16, verso 49. Es decir, ¿cómo traducimos esto? El propio Tanaj reinterpreta sus relatos a través de la lente de la justicia social. La cultura sexual obsesiva de las religiones y el sincretismo toman siempre a Sodoma y la reducen a cuestiones sexuales. Los profetas la usan para denunciar la crueldad sistemática. ¿Y por qué este bloque que vamos a estar comentando a lo largo del módulo 13 domina tanto? Porque el Tanaj entiende que la santidad no es un perfume de templo, es un orden social. Si Hashem es el rey, su reino se ve en cómo se juzga al pobre, cómo se pesa el grano, cómo se paga el jornal, cómo se trata al extranjero. El Tanaj es radicalmente antimístico en el sentido vulgar. No acepta que alguien sea espiritual, entre comillas, mientras roba. De hecho, llama a eso profanación del nombre sagrado. Un pueblo que invoca a Hashem por fuera, pero oprime a los demás por dentro, hace que el nombre sea despreciado. Por eso la justicia domina el Tanaj, porque sin justicia el culto es mera idolatría, el calendario es un teatro y la dieta es una simple máscara. La idolatría central del Tanaj es la inversión de prioridades, tratar el ritual como núcleo, pero la justicia como un simple accesorio.
Los profetas invierten esa inversión. Devuelven al centro sagrado lo que la Torá ya puso como centro. Además, hay una razón estructural. Israel es presentado como una nación pactual, y un pacto nacional no puede sostenerse si el mercado y el tribunal están corrompidos. La Torá entiende que la corrupción social destruye la tierra. Por eso muchas leyes sociales están vinculadas a la permanencia en la tierra. La justicia sostiene, y la injusticia, desafortunadamente y lamentablemente, expulsa. Esto no es solo religión, es una visión histórica. Una nación sin justicia se autodestruye. Por eso el Tanaj repite, y repite porque el humano siempre olvida. Repite porque el poderoso siempre encuentra excusas para seguir abusando. Y repite porque el pobre no tiene voz, y el Tanaj se convierte en su propia voz. Y ahora, el choque con lo sexual obsesivo de muchas religiones se vuelve aquí inevitable. ¿Por qué tantas tradiciones populares siempre se dedican a enfatizar lo sexual por encima de la justicia? La respuesta es porque lo sexual es más fácil de vigilar y de usar como herramienta de manipulación y control de masas. Y también porque lo sexual permite a los poderosos presentarse como puros, como santos, mientras mantienen completamente un sistema injusto. La Torá impide este tipo de creación y farsas. La Torá dice: puedes tener tzitzit, puedes ayunar, puedes cantar muy bonito, pero si tu balanza es falsa, eres toevá. Así directamente, eres una abominación. Si tu salario se retiene y clama el pobre y Hashem escucha, si tu tribunal favorece al rico, entonces eres corrupto. La Torá no discute solo el pecado, discute la estructura. Y los profetas, al denunciar el culto vacío, está diciendo: ¿lo sexual puede ser visible? Claro que sí. Pero la injusticia es el verdadero cáncer del pueblo, es el verdadero cáncer del mundo. El Tanaj insiste tanto en la justicia porque la justicia es la prueba de que el pacto no es una ilusión. Si quieres saber realmente qué le importa al Tanaj, mira dónde se repite, dónde se grita, dónde se amenaza y dónde se llora. No es principalmente en la alcoba, es en el mercado, en el tribunal, es en el campo del jornalero, en la puerta del pobre y en la balanza del comerciante. Allí el Tanaj coloca la santidad porque allí se decide si el ser humano es Tselem Elohim o simple mercancía. Y quizá por eso esta sección es tan incómoda para muchas personas, para muchos líderes y para muchas religiones. Porque es más fácil siempre discutir los pecados privados que devolver el salario, que corregir el fraude o enderezar tribunales y dejar de oprimir al débil. Pero el Tanaj no te deja elegir la comodidad, te obliga a ver que el verdadero temor a Hashem no es una mueca devota, sino una balanza justa, un proceder correcto en tu vida. Y cuando una nación aprende eso, su religión deja de ser una obsesión y se vuelve justicia encarnada.